La luz matutina apenas se filtraba a través de las cortinas espesas cuando Irene Flores sintió el movimiento familiar en la cuna de al lado. Su hijo de 10 meses, Diego, comenzaba a despertarse, emitiendo sonidos suaves que pronto se convertirían en llanto exigente. Cuidadosamente se acercó al pequeño, tratando de no despertar a su esposo Gregorio, quien dormía profundamente. Irene tomó a su hijo en brazos y caminó silenciosamente hacia la cocina. Por la ventana se veían los primeros signos del despertar de la ciudad del sueño nocturno de verano, el aire olía a frescura y renovación. A los 35 años se sentía una mujer feliz, un esposo amoroso, un hijo muy esperado, su propio apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad. Es cierto, la hipoteca aún pesaba sobre el presupuesto familiar, pero Gregorio le aseguraba que en un año saldarían completamente la deuda con el banco. Mientras Diego tomaba su biberón, Irene reflexionaba sobre los cambios que se avecinaban. La licencia de maternidad aún no estaba cerca de terminar y todavía tenía tiempo para disfrutar de la maternidad antes de regresar a trabajar en la escuela de arte. Le encantaba enseñar a los niños los fundamentos de las artes visuales, ver cómo se iluminaban sus ojos al crear sus primeras obras maestras. Pero la idea de tener que dejar a Diego con una niñera hacía que su corazón se encogiera de ansiedad. Gregorio trabajaba como topógrafo en los yacimientos del norte y su horario de trabajo era complicado, un mes de turno, un mes en casa. Este régimen permitía a la familia ganar bien, pero las separaciones eran difíciles. Especialmente ahora que tenían un bebé, cada día de vida en común se volvía especialmente valioso. Buenos días, mis amores, se escuchó la voz somnolienta de Gregorio desde el dormitorio. Apareció en la cocina en bata de casa, despeinado y sonriente. A pesar de sus 40 años, conservaba la energía juvenil y el optimismo que una vez conquistaron a Irene. Alto, de hombros anchos, con una sonrisa bondadosa, era un apoyo confiable en su vida. ¿Cómo durmió nuestro campeón?, preguntó, acariciando suavemente la cabeza de su hijo. Toda la noche tranquilo, respondió Irene, pasando el bebé a su padre. Creo que se está acostumbrando a la rutina. Gregorio tomó a su hijo y comenzó a jugar con él, haciendo caras divertidas. Diego gorjeaba alegremente en respuesta, agitando sus pequeñas manos. Estos momentos de felicidad familiar Irene los recordaba especialmente vívidamente, entendiendo que muy pronto su esposo se iría nuevamente de turno. Durante el desayuno discutieron los planes para el día. Gregorio pensaba llamar a sus colegas para discutir los detalles del próximo trabajo, e Irene planeaba un paseo con Diego en el parque. El clima primaveral invitaba a largos paseos al aire libre. Por cierto, recordó Irene, ayer llamó mamá. Nos invita al pueblo. Dice que nos extraña y quiere ver a su nieto. Gregorio asintió pensativo. Su relación con su suegra era estable, aunque Esperanza a veces expresaba su descontento por sus frecuentes viajes. Ella consideraba que un hombre debía estar junto a su familia, especialmente cuando había un niño pequeño en casa. ¿Por qué no van cuando me vaya?, propuso. Todavía tengo un montón de asuntos sin resolver antes del viaje. En general estoy de acuerdo, te será útil descansar en casa de tu madre. Allí el aire es más limpio y hay más ayuda. Pero por favor, quédense en casa mientras yo esté aquí. Irene asintió y besó a su esposo en la mejilla. Efectivamente, el viaje a casa de su madre podía esperar hasta la partida de su esposo y convertirse en un cambio agradable en la vida pausada de la licencia maternal. Además, Esperanza siempre se alegraba de la oportunidad de cuidar a su nieto. Después del desayuno Gregorio se fue a sus asuntos, e Irene se quedó en casa con Diego. El día pasó en las preocupaciones habituales: alimentación, paseo, juegos, quehaceres domésticos. Por la noche, cuando el bebé se durmió, llamó a su madre. «Mamita, ¿cómo están las cosas?», preguntó Irene, acomodándose cómodamente en el sillón. «¿Qué cosas puedo tener, hijita?», respondió Esperanza con voz cansada. «Solita en este pueblo. Los vecinos,
Por supuesto, están, pero no es lo mismo. Los extraño tanto. Ven con el pequeño a mi casa de campo. Descansarás al aire libre, comerás frutas, bayas, vitaminas de todo tipo. Y para el pequeño será beneficioso. En la voz de su madre se escuchaban notas de soledad que hicieron que Irene sintiera una punzada de culpa. Después de la muerte de su padre hace 5 años, Esperanza vivía sola en la casa paterna en el pueblo. Después de jubilarse tras muchos años de trabajo como vendedora en la tienda del pueblo, pasaba todo el tiempo en el huerto y en los quehaceres domésticos, comunicándose ocasionalmente con los vecinos. Por supuesto, mamá, definitivamente iremos, le aseguró Irene. Gregorio se va pronto de turno, y 3 días después de su partida me prepararé e iré a verte. Justo cuando se establezca el buen tiempo. Oh, qué bueno. Se alegró Esperanza. Ya empezaré a prepararme. Les prepararé la habitación, compraré productos. Por cierto, aquí hay otra situación. Los niños de Silvia llegaron de vacaciones. Irene sonrió al pensar en sus sobrinos. Los hijos de su hermana menor Silvia, Arturo de 9 años, Samuel de 7 y Víctor de 5, eran muchachos ruidosos y enérgicos. A menudo pasaban los meses de verano en casa de su abuela en el pueblo, dando a su madre la oportunidad de ocuparse de sus asuntos en la ciudad. Sí, seguramente estarán contentos de conocer a Diego, estuvo de acuerdo Irene. ¿Silvia vino con ellos? Silvia los trajo la semana pasada, y ella misma se fue de vuelta a la ciudad, explicó su madre. Aparecieron asuntos importantes allí. Conoció a un hombre, dice que es una relación seria. Quiere causar una buena impresión en él, por eso dejó a los niños conmigo. Pero no importa, por ahora nos las arreglamos. ¿Y por cuánto tiempo los dejó? Pues como por 1 mes aproximadamente. Dice que necesita tiempo para arreglar la relación. Este hombre suyo es exigente, revisa todo, cómo cocina y cómo maneja la casa. Silvia decidió que por ahora es mejor no mostrarle a los niños. Irene frunció el ceño. No le gustaba que su hermana se separara tan fácilmente de los niños por una nueva relación. Pero no le gustaba inmiscuirse en la vida personal de otros. Bueno, dijo. Entonces tendremos una compañía alegre. Solo cuídate, mamá, no te sobrecargues con los muchachos. Son muy activos. ¿Pero qué dices? Me las arreglo. Le aseguró Esperanza. Aunque, por supuesto, me canso. La edad ya no es la misma. Qué bueno que vengas, me ayudarás con ellos. Después de la conversación con su madre, Irene sintió una oleada de buen humor. El viaje al pueblo realmente era una buena idea. Allí podría descansar del bullicio de la ciudad, respirar aire fresco, y Diego recibiría su dosis de amor y cuidado de la abuela. Además, los sobrinos siempre la alegraban con su espontaneidad y carácter divertido. La despedida de Gregorio transcurrió tradicionalmente emotiva. El esposo abrazó largamente a su esposa e hijo, dio las últimas instrucciones y pidió que se cuidaran. Irene lo acompañó hasta la puerta, ya acostumbrada a estas separaciones regulares, pero reviviéndolas cada vez. Saluda a tu madre de mi parte, dijo Gregorio, levantando la pesada bolsa de viaje. Y no te dejes cargar con los quehaceres domésticos. Fuiste a descansar, no a trabajar. Está bien, prometió Irene, aunque sabía que no podría simplemente quedarse de brazos cruzados si su madre necesitaba ayuda. Al día siguiente decidió hablar una vez más con su madre y aclarar los detalles del viaje. Cuando Diego se durmió después del almuerzo, Irene marcó el número conocido. Mamá, soy yo, dijo. En un par de días iré. Estaré en tu casa a las 10 de la mañana. Bien, hijita, respondió Esperanza, pero su voz sonaba de alguna manera distraída. ¿Y Silvia también debería venir? ¿Y eso está bien? Es que, hijita, aquí hay una circunstancia, yo aquí, bueno, decidí ir a tratarme. Al sanatorio.
Justo se liberaron lugares, y hacía tiempo que quería, pero nunca tenía tiempo. ¿Puedes venir mañana? Irene se sorprendió. Su madre nunca antes había mostrado interés en los sanatorios y en general no le gustaba abandonar su hogar. ¿Y los niños qué? Preguntó. ¿Los muchachos se quedarán sin supervisión? No, ¿qué dices? Se apresuró a responder Esperanza. Silvia vendrá en un día o dos. Ya son grandes, se cuidan solos. Arturo es un niño inteligente, cuidará de los menores. Y la vecina Antonia prometió venir a verlos. ¿Y tú los cuidarás hasta que llegue Silvia? Mamá, pero son niños. Necesitan supervisión constante de adultos. Yo tengo un bebé en brazos, podría no estar atenta. Ay, Irenita, si no los conoces. Se rió su madre. Ya llevan una semana viviendo aquí, se acostumbraron. Se entretienen solos, van a la tienda. Y yo estoy tan cansada. 5 años sola cuidándolos cuando Silvia los traía. Quiero descansar aunque sea un poquito. Y les dejaré una olla de sopa en el refrigerador. En la voz de su madre sonaron notas que alarmaron a Irene. Como si Esperanza no estuviera diciendo toda la verdad. ¿Y a qué sanatorio irás? ¿Lejos? No, no lejos. A la provincia. El vecino Nicolás, es decir, el tío Nicolás propuso ir juntos. Tiene conocidos que trabajan allí, prometieron descuento. Es conveniente ir de a dos, más barato y no tan solitario. Ahí estaba. Irene entendió la verdadera razón del deseo maternal de ir al sanatorio. El tío Nicolás, viudo de 62 años que vivía en la vecindad, ya llevaba más de un año prestando pequeños servicios a su madre. Ayudaba en la casa, reparaba la cerca, cargaba bolsas pesadas de la tienda. Irene sospechaba que entre ellos se había establecido una relación más cercana, pero su madre nunca hablaba de eso directamente. Entiendo, dijo Irene. ¿Y por cuántos días? Bueno, unos 10-12 días. Allí hay buenos tratamientos, hay que hacer el curso completo. Mamá, pero yo quería ir a visitarte. Planeábamos pasar tiempo juntas. Irenita, querida, pronto volveré. La tranquilizó Esperanza. Cuando regrese, entonces estaremos juntas. Y ahora no puedo perder esta oportunidad. El tío Nicolás ya compró los paquetes, todo está pagado. Irene sintió decepción. Se había mentalizado tanto para el viaje a casa de su madre, imaginaba cómo descansaría en la casa natal, cómo su madre cuidaría a su nieto. Y ahora resultaba que los planes se arruinaban por los intereses románticos de una mujer de 60 años. ¿Y qué hacer con los muchachos? Preguntó. No se los puede dejar solos. ¿Pero qué dices? Se indignó su madre. ¿Cómo solos? Antonia vive al lado, ella te ayudará, los cuidará. Y después vendrá Silvia. Solo un par de días. ¿No querías descansar de todos modos? Mamá, pero yo tengo un bebé. ¿Cómo puedo cuidar simultáneamente a Diego y a 3 muchachos? Irenita, ¿por qué te preocupas tanto? Se rió Esperanza. Tienes un niño, y 3 más, ¿cuál es la diferencia? Los niños son niños. Y a mí también me gustaría un poco de felicidad personal. Estuve 5 años sola, ¿acaso no puedo vivir un poquito para mí? Irene entendía el deseo de su madre de arreglar su vida personal, pero la manera en que lo hacía le parecía irresponsable. Dejar a 3 niños de 5, 7 y 9 años prácticamente sin supervisión era imprudente. Está bien, suspiró. Entonces mañana iré y estaré 2 días con los muchachos hasta que regrese Silvia. Ay, gracias, querida. Se alegró Esperanza. ¿Me ayudas tanto? Iré tranquila, sabiendo que los niños están bajo supervisión. ¿Y cuándo te vas? Mañana temprano en la mañana. El tío Nicolás vendrá por mí a las 7. Así que ven,
por favor. Después de la conversación, Irene se quedó mucho tiempo sentada con el teléfono en las manos, reflexionando sobre la situación. Por un lado, entendía a su madre, la mujer tenía derecho a una vida personal y al descanso. Por otro lado, trasladar la responsabilidad de niños ajenos a su hija con un bebé no era muy justo. Pero no podía negarse a ayudar a su madre. Los sobrinos no eran extraños, sino parientes cercanos. Además, si realmente los dejaban solos, podría pasar algo terrible. Irene comenzó a prepararse para el viaje, ahora ya entendiendo que esto no sería un descanso, sino más bien una prueba de resistencia. Empacó más artículos infantiles, tomó un suministro de medicinas, pensó en lo que podría necesitar para cuidar a 4 niños simultáneamente. Por la noche habló una vez más con su madre, aclaró los detalles de la vida en la casa, se enteró de que había en el refrigerador, donde estaban las llaves, qué reglas se habían establecido para los muchachos. Son buenos niños, le aseguraba Esperanza. Solo muy activos. Les gusta trepar árboles, jugar a la guerra. Pero no los limites mucho, que tengan su infancia. ¿Y obedecen? Se interesó Irene. Principalmente sí. Arturo es un niño responsable, cuida de los menores. Samuel es tranquilo, no crea problemas. Y Víctor, bueno, aún es pequeño, travieso. Pero muy dulce. Al dormirse, Irene se preparaba mentalmente para las dificultades que se avecinaban. Entendía que los próximos 2 días hasta la llegada de Silvia serían difíciles, pero esperaba manejar la situación sin problemas serios. Por la mañana Irene se levantó temprano, alimentó y preparó a Diego, empacó todas las cosas necesarias y llamó un taxi. El viaje al pueblo transcurrió tranquilo, el bebé durmió la mayor parte del tiempo y cuando despertaba, miraba con interés los paisajes por la ventana. Al acercarse a la casa de su madre, Irene vio que no había nadie en el patio. El extraño silencio era inquietante, normalmente los muchachos a esta hora ya estaban corriendo y haciendo ruido. Después de pagar al conductor y descargar las cosas, se acercó al porche. La puerta estaba cerrada, pero la llave estaba bajo la maceta, como habían acordado. Irene abrió la casa y entró. En el recibidor la recibió un ligero desorden, zapatos infantiles tirados, ropa en el suelo, algunos juguetes. «Muchachos», gritó. «Arturo. Samuel. Víctor». No hubo respuesta. Irene recorrió las habitaciones, los niños dormían en la antigua habitación de Silvia, metidos en una cama grande. Los 3 yacían abrazados, despeinados y respirando fuerte. En el suelo también había ropa tirada, en la mesa había platos con restos de la cena de ayer. Diego comenzó a hacer berrinches, exigiendo atención después del viaje. Irene pasó a su antigua habitación, donde su madre había preparado una cuna. Rápidamente cambió y alimentó a su hijo, lo dejó en la cuna con juguetes y regresó a los sobrinos. «Muchachos, levántense», dijo, sacudiendo cuidadosamente el hombro del mayor. La tía Irene llegó. Arturo abrió los ojos y primero la miró confundido, luego sonrió alegremente. «Tía Irene. No te oímos». «¿Dónde está la abuela?», preguntó Samuel somnoliento, frotándose los ojos. «La abuela se fue por asuntos», explicó Irene. «Y yo vine a quedarme con ustedes. Levántense, es hora de desayunar». Los muchachos se levantaron de mala gana de la cama. Se veía que sin un régimen estricto se acostaban tarde y se levantaban cuando querían. Víctor resultó ser el más somnoliento y caprichoso, el niño de 5 años lloraba y pedía a la abuela. «¿Cuándo volverá la abuela?», preguntaba, aferrándose a la mano de su tía. «En unos días», lo tranquilizaba Irene. «Y mientras tanto viviremos juntos. Será divertido». Mientras los muchachos se lavaban y se vestían, Irene inspeccionó la cocina. En el refrigerador había suficientes productos, pero el desorden reinaba por todas partes.
Aparentemente, los niños comían lo que querían y no se preocupaban mucho por limpiar después. E hicimos la cena nosotros solos, declaró Arturo con orgullo, apareciendo en la cocina. Ayer freímos huevos. Qué bueno que sean independientes, elogió Irene. Pero hoy cocinaré yo. Y ustedes me ayudarán. Durante el desayuno los muchachos contaron cómo habían pasado el tiempo con la abuela. Resultó que Esperanza realmente les daba mucha libertad, ellos mismos decidían cuándo levantarse, qué comer, a qué jugar. La supervisión era bastante formal. Y ayer hicimos una fogata, contó Víctor con entusiasmo. Asamos papas. ¿Dónde hicieron la fogata? Se alarmó Irene. Detrás del granero, respondió Samuel. Arturo sabe encender fósforos. Muchachos, las fogatas solo se pueden hacer con adultos, dijo Irene severamente. Es muy peligroso. Pero la abuela lo permitía, objetó Arturo. Dijo que ya somos grandes. Irene entendió que no solo tendría que cuidar a los niños, sino también establecer reglas de seguridad más estrictas. Su madre, aparentemente, en su deseo de dar a sus nietos una infancia libre, se olvidaba de las medidas elementales de precaución. Después del desayuno reunió a los niños en la sala para una conversación seria. Diego yacía en una hamaca portátil al lado y miraba pacíficamente el techo. Muchachos, comenzó Irene, mientras estoy con ustedes, rigen nuevas reglas. Nada de fogata sin mí. Nadie va a ningún lado sin avisar. Y si yo prohíbo algo, significa que realmente es peligroso. Los niños asentían, pero se veía que no estaban acostumbrados a la disciplina estricta. Después de una semana de relativa libertad en casa de la abuela, los muchachos se sentían como pequeños dueños de la casa. ¿Podemos ir al río?, preguntó Samuel. Siempre nos bañamos allí. Primero revisaremos el agua, respondió Irene. Si está fría, solo mojaremos los pies. ¿Y podemos trepar al árbol? A los bajos y solo si estoy cerca. Los muchachos se miraron entre sí, claramente decepcionados por tantas limitaciones. Pero no protestaron, la autoridad de los adultos aún era significativa para ellos. El día comenzó bastante pacíficamente. Los niños jugaron en el patio, Irene se ocupó de Diego y gradualmente puso orden en la casa. Pero ya para el almuerzo quedó claro que supervisar simultáneamente a un bebé y 3 muchachos activos no era una tarea fácil. Cuando llegó el momento de alimentar a Diego, los niños decidieron jugar a las escondidas. Irene alimentaba a su hijo y escuchaba cómo los muchachos corrían por la casa, cerraban puertas de golpe, movían algo. Los llamó varias veces, les pidió que jugaran más silenciosamente, pero el efecto fue de corta duración. Tía Irene. Se escuchó el grito preocupado de Arturo. Víctor se atascó. Irene rápidamente puso a Diego en la cuna y se apuró al llamado. Resultó que el sobrino menor se había metido debajo de la cama buscando un buen lugar para esconderse y ahora no podía salir, la cabeza pasaba, pero los hombros se atascaban. No te muevas, tranquilizaba Irene al niño, que comenzaba a entrar en pánico. Ahora te ayudaremos. Tuvo que levantar la cama y cuidadosamente sacar a Víctor. El niño estaba asustado, lloraba, y en su espalda aparecieron rasguños de los resortes. Mientras trataba los rasguños y calmaba a Víctor, desde la otra habitación se escuchó el llanto de Diego. El bebé, quedándose solo en la habitación vacía, exigía atención. «Ay, muchachos», suspiró Irene, entendiendo que el día apenas comenzaba y ya se sentía cansada. «Juguemos a juegos más tranquilos». Pero la propuesta de juegos tranquilos no entusiasmó a los muchachos. Estaban acostumbrados al tiempo activo al aire libre, y la excesiva atención de la tía a la seguridad les parecía aburrida. Para la noche Irene entendió que había subestimado la complejidad de la situación. El constante cambio de atención entre 4 niños de diferentes edades y con diferentes necesidades requería esfuerzos colosales.
Y por delante, hasta la llegada de su hermana, quedaba al menos todo el día de mañana. El segundo día comenzó con el sonido de platos rotos. Diego aún dormía, pero desde la cocina se escuchaban voces infantiles y ruido. Rápidamente poniéndose la bata, se apresuró a entender la situación. En la cocina la recibió una imagen de destrucción, en el suelo había pedazos de un plato, al lado un charco de leche, y los culpables, Samuel y Víctor, con caras de culpa trataban de recoger los pedazos con las manos. ¿Qué pasó?, preguntó Irene, pasando cuidadosamente entre los fragmentos. Queríamos hacer el desayuno, explicó Samuel. Y el plato se cayó. Yo no fue a propósito, añadió Víctor, listo para llorar. No toquen los fragmentos con las manos, advirtió Irene. Se cortarán. Aléjense, yo misma limpiaré. Mientras barrió los fragmentos y lavaba el suelo, los muchachos se quedaron al lado disculpándose. Se veía que no querían hacer daño, simplemente trataban de ser independientes. No es nada grave, los tranquilizó Irene. Pero la próxima vez, si quieren ayudar, llámenme. ¿De acuerdo? Los niños asintieron, pero media hora después, mientras Irene alimentaba a Diego que había despertado, ya habían inventado un nuevo entretenimiento. Esta vez Arturo decidió mostrar a sus hermanos menores cómo trepar árboles como verdaderos exploradores. Tía Irene, gritó Samuel, corriendo a la casa. Víctor se quedó atascado en el manzano. Irene rápidamente puso a Diego en el corral y salió corriendo al patio. Víctor de 5 años estaba sentado en una rama bastante alta del viejo manzano, abrazándola fuertemente con las manos y temiendo moverse. ¿Cómo subiste ahí?, le gritó. Arturo me ayudó a subir, respondió el niño con voz temblorosa. Pero bajar da miedo. Pensé que bajaría solo, se justificaba Arturo. Yo bajo fácil. Irene tuvo que buscar una escalera en el granero y cuidadosamente bajar a su sobrino del árbol. Víctor estaba asustado, pero no se lastimó. Sin embargo, este incidente la hizo entender que los muchachos estaban acostumbrados a juegos mucho más arriesgados de lo que suponía. Arturo, le dijo severamente al sobrino mayor, entiendes que los hermanos menores te imitan, ¿verdad? Si tú subes alto, ellos también querrán. Y para ellos puede ser peligroso. No pensé, respondió culpablemente el niño. Solo quería enseñarles. Enseñar está bien, pero solo cosas seguras. Y trepar árboles altos lo posponemos por ahora. Para el almuerzo Irene sintió que sus nervios estaban tensos al máximo. Diego exigía atención constante, el bebé se portaba caprichoso por el cambio de ambiente, se despertaba frecuentemente y no podía calmarse por mucho tiempo. Y los muchachos, acostumbrados a la libertad, constantemente emprendían algo nuevo. Después del almuerzo trató de acostar a todos para la siesta. Nosotros no dormimos de día, declaró Arturo. Ya somos grandes. Entonces solo descansen tranquilos, propuso Irene. Lean libros o jueguen juegos silenciosos. Los muchachos acordaron de mala gana, pero después de 20 minutos el silencio le pareció sospechoso a Irene. Al asomarse a su habitación, descubrió que los niños no estaban allí y la ventana estaba completamente abierta. Saliendo corriendo al patio, Irene escuchó voces que venían del lado del viejo granero. Acercándose, descubrió que los muchachos habían subido al techo del granero y jugaban allí a piratas. «Muchachos», gritó. «Bajen inmediatamente». «Ay, tía Irene», respondió Víctor asustado. «Pensamos que no te darías cuenta. Este es nuestro barco», añadió Samuel. «Navegamos en busca de tesoros». El techo del granero era viejo y en algunos lugares podrido. Irene con horror imaginó lo que podría haber pasado si alguno de los niños se hubiera caído. «Bajen ahora mismo», repitió ya más severamente. «El techo puede derrumbarse». Esta vez los muchachos obedecieron,
pero se veía que no entendían la seriedad de la situación. Para ellos era solo un juego y la preocupación de la tía les parecía exagerada. Pero fuimos cuidadosos, se justificaba Arturo. Y la altura no es mucha. La altura aquí no es lo principal, explicó Irene. Lo principal es que el techo es viejo. Si las tablas se rompen, se puede recibir un golpe muy fuerte o incluso romperse huesos. Para la noche, cuando los niños finalmente se calmaron, Irene se sentó en la cocina con una taza de té y trató de evaluar la situación. En 2 días ya habían ocurrido varios incidentes, cada uno de los cuales podría haber terminado con una lesión. Y eso que los muchachos simplemente jugaban, sin tener malas intenciones. El problema era que la abuela realmente les daba demasiada libertad. Los niños se acostumbraron a que los adultos no interfirieran en sus juegos y consideraban cualquier limitación como innecesaria. Irene llamó a su madre, pero el teléfono no estaba disponible. Aparentemente, Esperanza disfrutaba del descanso y no quería que la molestaran con problemas domésticos. Entonces decidió tratar de contactar a Silvia. Tal vez la madre de los niños podría hablar con sus hijos y explicarles la importancia de seguir las reglas de seguridad. «¿Aló, Silvia?», dijo Irene cuando su hermana finalmente respondió. «Irene». La voz de Silvia sonaba sorprendida y un poco irritada. «¿Por qué llamas? ¿Pasó algo con los niños?». «No, con los niños todo está bien. Pero son muy activos, constantemente se meten en lugares peligrosos. ¿Tal vez puedas hablar con ellos?». «Irene, ¿dónde está mamá?», preguntó Silvia, ignorando la petición. «Mamá está en el sanatorio. Se fue con el tío Nicolás por unos 10 días». «¿Cómo que en el sanatorio?», se indignó Silvia. «¿Y los niños?». «Los niños están conmigo. Mamá me pidió que los cuidara, dijo que regresarías en un par de días». «¿O sea que mamá abandonó a mis hijos y se fue a divertirse?». La voz de Silvia se volvía cada vez más indignada. «No los abandonó, me pidió a mí, hasta tu regreso». «¿Y tú aceptaste cuidar a 3 niños teniendo un bebé?», interrumpió Silvia. «Irene, ¿te volviste loca?». No podía dejar a los muchachos solos. «Por supuesto que no podías. Porque tú siempre ayudas a todos, incluso cuando no es razonable». Silvia claramente estaba furiosa. «¿Y dónde se suponía que yo estuviera, según mamá?». «Dijo que tenías asuntos importantes en la ciudad y que regresarías pronto». «¿Asuntos importantes?», resopló Silvia. «Sí, tengo asuntos realmente importantes. Estoy tratando de arreglar mi vida, encontrar un esposo y padre para mis hijos. Y justo ahora es el momento crítico». «¿Qué momento crítico?». «Estoy saliendo con un hombre. Miguel Pedro, tiene 68 años, pero es una buena persona. Viudo, vive en el pueblo, tiene una gran propiedad. Está dispuesto a aceptarme con los niños, pero primero quiere comprobar cómo me las arreglo con los quehaceres domésticos». «¿Y cuánto dura esta prueba?». «Ya van 3 semanas. Es muy exigente, revisa cómo cocino, limpio, trabajo en el huerto, cuido los animales. Dice que necesita una esposa trabajadora, no una mimada de la ciudad». Irene comenzó a entender por qué Silvia no había venido por los niños durante tanto tiempo. Para su hermana esta era una oportunidad de cambiar radicalmente su vida, conseguir un esposo, casa, estabilidad. Y los niños en estos planes eran más bien un obstáculo que una ayuda. «Silvia, pero los muchachos te extrañan. Y necesitan a su mamá cerca ahora». «Irene, tú no entiendes». La voz de Silvia se volvió casi suplicante. «Esta es mi oportunidad. Miguel Pedro es una buena persona, tiene casa, tierra, propiedad. Si ahora arruino todo, ¿dónde más encontraré un hombre así que me acepte con 3 niños?». «¿Y qué dice sobre los niños?». «Dice que los niños están bien, que necesita una familia grande».
Pero primero quiere asegurarse de que soy una esposa digna. Solo queda una semana del periodo de prueba. Silvia, ven por los niños inmediatamente. Constantemente se meten en situaciones peligrosas y yo sola no puedo manejarlos. Irene, por favor. Suplicó Silvia. Una semanita más. Si todo sale bien, me llevaré a los niños conmigo y tendrán una familia normal, casa, padrastro. ¿No es mejor que vivir en un apartamento alquilado con pensión alimenticia? Irene se horrorizó. ¿Una semanita? La lógica de Silvia era férrea. Realmente, si todo salía bien, a los niños les iría mejor. Pero una semana con 3 traviesos y un bebé le parecía una locura. Está bien, acordó. Pero si pasa algo serio, te llamo inmediatamente. Gracias, querida. Se alegró Silvia. ¿Me ayudas tanto? Nunca me olvidaré de esto. Después de la conversación con Silvia, Irene se sintió aún más cansada. Resultaba que todos los adultos de la familia perseguían sus propios objetivos y la responsabilidad por los niños la habían trasladado a ella. Y ahora tenía que aguantar toda una semana más. El tercer día comenzó relativamente tranquilo. Los muchachos, aparentemente, se habían acostumbrado un poco a las reglas de la tía y se comportaban con más cuidado. Irene logró desayunar junto con ellos, alimentar a Diego e incluso poner un poco de orden en la casa. Después del desayuno los niños pidieron permiso para jugar en el patio. Irene aceptó, pero pidió que no se fueran lejos y no treparan lugares altos. Los muchachos prometieron ser cuidadosos. Mientras Diego dormía, Irene se ocupó de lavar la ropa de los niños. Los juegos constantes al aire libre hacían que la ropa de los muchachos se ensuciara rápidamente y no había tantas reservas de ropa limpia. Desde la ventana se veía cómo los niños jugaban fútbol. El juego se veía inofensivo, e Irene sintió la primera calma en varios días. Pero la calma duró poco. Cerca del mediodía la pelota voló al techo de la ducha de verano que no era muy alta y los muchachos comenzaron a discutir cómo bajarla. Yo subiré, propuso Arturo. Allí no es muy alto. Mejor yo, objetó Samuel. Soy más liviano. ¿Y puedo yo? Pidió Víctor. Yo también sé trepar. Irene, escuchando la conversación desde la ventana, se apresuró a salir. Muchachos, la pelota puede esperar, dijo. Mejor busquemos un palo largo, la tiraremos. Pero ya casi pensamos cómo subir. Respondió Arturo. Samuel me dará impulso, yo subiré, y después lo ayudaré. No, dijo firmemente Irene. Nada de trepar sin mí. Busquemos un palo. Los niños aceptaron de mala gana, pero no se encontró un palo de la longitud necesaria. La pelota quedó en el techo, y los muchachos se decepcionaron. La abuela nos permitía trepar, murmuró Víctor. Y ahora yo respondo por ustedes, explicó Irene. Y mientras tanto la pelota no se irá a ningún lado. Pero ya una hora después, cuando ella alimentaba a Diego, los niños se reunieron nuevamente junto a la ducha. Esta vez habían traído una caja del granero y la pusieron bajo la pared. ¿Pero qué están haciendo?, suspiró Irene, saliendo con Diego en brazos. Habíamos acordado. No estamos trepando, se justificaba Arturo. Solo queremos pararnos alto, tal vez alcancemos con la mano. Quiten la caja de su lugar. Los muchachos obedecieron de mala gana, pero se veía que no entendían por qué no se podía subir a una altura tan pequeña. Para ellos esta era una tarea infantil común y la preocupación de la tía les parecía excesiva. Después del almuerzo Irene trató de ocupar a los niños con juegos tranquilos en casa. Encontró rompecabezas viejos, juegos de mesa, propuso dibujar. Pero los muchachos rápidamente se aburrieron con tales entretenimientos. «Tía Irene, ¿podemos ir al estanque?», preguntó Samuel. Por supuesto, solo todos juntos, aceptó Irene.
El viaje al estanque tomó casi una hora. Diego iba en el cochecito, los muchachos corrían al lado, mostrando a la tía las atracciones locales. Junto al agua los niños recogían piedritas, corrían tras las ranas, observaban los patos. ¿Podemos bañarnos?, pidió Víctor. El agua aún está fría, respondió Irene, metiendo la mano en el estanque. Solo pueden mojar los pies. Los niños con gusto se quitaron los zapatos y entraron al agua hasta los tobillos. El juego era seguro y divertido, e Irene finalmente sintió que podía relajarse. Pero cuando regresaban a casa, pasó lo que más temía. Los muchachos iban atrás, charlando alegremente y agitando palos que habían encontrado junto al estanque. Irene, empujando el cochecito con Diego, notó que se había soltado una de las sujeciones de la rueda, se agachó y comenzó a arreglarla. No se dio cuenta inmediatamente de que Samuel se había quedado atrás de sus hermanos. «Miren lo que encontré», gritó el niño de 7 años. Al darse vuelta, Irene vio con horror que Samuel de alguna manera había subido a una casa abandonada y se asomaba por una ventana medio destruida. El techo estaba parcialmente derrumbado y en cualquier momento podría caer sobre el niño. «Samuel», gritó. «Quieto. No te muevas. Ahora te sacaré. Miren, qué radio hay aquí», gritaba alegremente el niño, sin entender en absoluto el peligro de la situación. «Hay muchas cosas interesantes aquí». El techo estaba bastante deteriorado. A Arrin se le mareó la cabeza del miedo. «Samuel, quédate en tu lugar», repitió Irene, tratando de mantener la calma. «No hagas ni un movimiento». «¿Cómo llegaste ahí?» «Subí por la ventana». «¿Qué tiene de malo?», preguntó de repente asustado el niño, aparentemente solo ahora dándose cuenta de que estaba en peligro. «Ahora te sacaré», prometió Irene. Se acercó corriendo a la casa y le dijo a Samuel que trepara cuidadosamente por la ventana de vuelta hacia ella. El niño salió y saltó a sus brazos. Por el peso del niño Irene, agarrándolo, se torció el pie y se cayó junto con él de espaldas. La hierba era suave y suavizó el golpe. El moretón no fue fuerte, pero la espalda le dolió durante 3 días más. El niño no se lastimó, pero al alejarse ya de la casa, se escuchó adentro el estruendo de una viga podrida que caía desde arriba. Irene se echó a llorar del horror, imaginando lo que podría haber pasado de manera irreversible. Cuando Samuel estuvo a salvo, Irene lo abrazó fuertemente, sintiendo cómo temblaban las manos del susto vivido. «Samuel», le dijo en casa, sentando al niño a su lado, «¿entiendes que podrías haberte lastimado muy gravemente?». «Entiendo», respondió en voz baja el niño. «Ya no lo haré más». «Y ustedes, muchachos», se dirigió a Arturo y Víctor, «deben cuidarse unos a otros. Si alguien emprende algo peligroso, hay que detenerlo inmediatamente o llamarme». Los niños asentían, pero Irene entendía que incidentes similares podrían repetirse. Los muchachos eran demasiado activos y curiosos, y ella no podía seguirlos simultáneamente y cuidar a Diego. Por la noche, cuando los niños finalmente se durmieron, trató nuevamente de llamar a su madre. Pero el teléfono seguía sin estar disponible. Entonces Irene le escribió un mensaje a Silvia, contándole lo ocurrido. La respuesta llegó solo 1 hora después: «Irene, estás exagerando. Los niños son niños, siempre se meten en algo. Lo principal es que todo salió bien. Aguanta un poco más, solo quedan unos días». Leyendo este mensaje, Irene sintió una amarga decepción. Los seres queridos no entendían la seriedad de la situación en la que la habían puesto. Para ellos eran simplemente travesuras infantiles y su preocupación les parecía exagerada. La 4ª mañana comenzó de manera ominosa. Irene despertó por el silencio inusual. Normalmente los muchachos se despertaban temprano e inmediatamente comenzaban a hacer ruido, pero ahora en la casa había una calma sospechosa. Vistiéndose rápidamente, se asomó a la habitación de los niños. La cama estaba vacía, pero la ventana completamente abierta.
Aparentemente, los niños habían salido nuevamente por la ventana para no despertar a la tía. Diego aún dormía en su cuna y no podría haber salido solo de ella, e Irene decidió encontrar rápidamente a los muchachos antes de ocuparse de su hijo. Salió corriendo al patio y comenzó a mirar alrededor. No se escuchaban voces infantiles. Irene recorrió todo el terreno, miró en el granero, revisó todos sus lugares habituales de juego. Nadie. El pánico comenzó a crecer. ¿Dónde podrían estar 3 niños temprano en la mañana? ¿Y si habían ido al estanque sin permiso? ¿O decidieron explorar las construcciones abandonadas en las afueras del pueblo? Arturo. Samuel. Víctor. Gritaba Irene, recorriendo los terrenos vecinos. No hubo respuesta. Entonces decidió ir hacia el estanque, era su lugar favorito. Cerca del estanque tampoco estaban los niños. Irene ya estaba lista para correr a casa y llamar a la policía, cuando escuchó voces infantiles lejanas. Los sonidos venían del lado de la vieja granja en el borde del pueblo. Este lugar se consideraba peligroso, había muchas construcciones abandonadas, mecanismos oxidados, hoyos y trampas. Irene se apresuró allí, sintiendo como el corazón le latía de ansiedad. Y sus peores temores se confirmaron. Los 3 muchachos estaban parados junto al edificio más alto de la granja, una casa de ladrillos de 2 pisos, parcialmente destruida por el tiempo. ¿Y Víctor? Víctor estaba parado en el borde del techo, con los brazos extendidos y gritando fuerte. Miren. Sé volar. Soy el verdadero hombre araña. Víctor. Gritó Irene, sintiendo cómo se le helaba la sangre. No te muevas. La altura era enorme, no menos de 7 metros. Si el niño se cayera, se mataría inevitablemente. Tía Irene. Le saludó alegremente Víctor. Mira qué tan alto subí. Más alto que todos. Víctor, quédate en tu lugar. Gritaba Irene, corriendo hacia la casa. Ni un paso. Y quiero saltar. Respondió el niño. Arturo dijo que no podría, pero sí puedo. Irene miró al sobrino mayor. Arturo estaba pálido, aparentemente solo ahora entendiendo que su hermano estaba en peligro mortal. No pensé que subiría tan alto, murmuró. Solo estaba bromeando. ¿Cómo llegó ahí? Preguntó Irene. Por la escalera de incendios, respondió Samuel, señalando una vieja escalera metálica que llevaba al techo. Pero algunos escalones están rotos y no puede bajar. Irene evaluó la situación. La escalera realmente estaba en estado terrible, muchos escalones faltaban o colgaban de una sola sujeción. Subir por ella era extremadamente peligroso incluso para un adulto. Víctor. Le gritó. No trates de bajar solo. Aléjate del borde. Tengo miedo. De repente lloró el niño. Quiero bajar. Ya, tranquilo. Solo no te muevas. Irene no tenía opción. Necesitaba llamar inmediatamente al servicio de rescate. Sacó su teléfono y marcó el número de servicios de emergencia. Servicio de respuesta de emergencia, escucho, respondió una voz femenina calmada. ¡Ayuden! Gritó Irene. Un niño en el techo de un edificio abandonado. La altura es más de 7 metros, puede caerse. Diga la dirección exacta del incidente. Irene dictó la dirección de la vieja granja, explicó cómo llegar. ¿Qué edad tiene el niño? Aclaró el operador. 5 años. Está atascado en el techo, la escalera está rota. El niño está en pánico. La brigada sale inmediatamente. Trate de calmar al niño, no permita que se mueva hacia el borde del techo. Y también llamen a la ambulancia. Añadió Irene. Por si acaso. Después de la llamada trató de calmar a Víctor, quien cada vez entraba más en pánico en el techo. Víctorcito, mi sol, pronto vendrán los tíos rescatistas,
le decía cariñosamente. Te bajarán cuidadosamente. Solo no te acerques al borde. Tengo miedo. Lloraba el niño. Quiero a mamá. Mamá vendrá pronto, prometió Irene, aunque entendía que primero necesitaba contactar a Silvia. Marcó el número de su hermana. Silvia no respondió inmediatamente, y cuando finalmente contestó, su voz sonaba molesta. Irene, ¿qué pasa otra vez? Te pedí que no molestaras. Silvia, ven inmediatamente. La interrumpió Irene. Víctor está en el techo de una casa abandonada, altura de 7 metros. Llamé a emergencias. ¿Qué? La voz de Silvia se volvió pánico. ¿Qué significa en el techo? Subió por una escalera rota y ahora no puede bajar. Si no vienes ahora mismo, pueden llevarse a todos tus hijos al orfanato. La asustó Irene. Yo, salgo ahora mismo. Murmuró Silvia y colgó. Los siguientes 30 minutos se convirtieron en los más largos de la vida de Irene. Víctor continuaba llorando en el techo, periódicamente haciendo movimientos hacia el borde. Arturo y Samuel estaban parados al lado, también llorando y sintiéndose culpables. Víctor no quería. Sollozaba Samuel. Solo estábamos jugando a superhéroes. Le dije que no podría subir tan alto, confesó Arturo. Y él quiso demostrar que sí podía. Finalmente se escuchó el sonido de sirenas. Llegaron al lugar el camión de bomberos, la ambulancia y policías. Los rescatistas evaluaron rápidamente la situación. Niño, ¿cómo te llamas? Gritó uno de los bomberos. Víctor. Respondió el niño entre lágrimas. Víctor, ahora pondremos una escalera grande y te bajaremos. Quédate tranquilo. La operación de rescate comenzó inmediatamente. Los bomberos desplegaron la autoescalera y comenzaron el ascenso al techo. La operación era compleja debido al deterioro del edificio y la necesidad de actuar con extrema precaución. Pero mientras los rescatistas trabajaban, se acercó un policía a Irene. ¿Usted es la madre de este niño? Preguntó severamente. No, soy la tía. Cuido a los niños mientras su madre está fuera. ¿Y dónde están los padres? A la madre la llamé, viene en camino. Los padres son diferentes, Irene entendía que la explicación no sonaba muy convincente. O sea que los niños prácticamente se quedaron sin supervisión parental. Aclaró el policía, escribiendo en su libreta. No. Yo lo superviso. Pero usted permitió una situación donde un niño de 5 años se encontró en peligro mortal, observó fríamente el oficial. ¿Dónde estaba cuando los niños se fueron a la granja abandonada? Estaba durmiendo. Tengo un bebé en casa, no durmió toda la noche. Entonces, los niños menores se quedaron sin supervisión. Esto se califica como abandono en peligro. A la conversación se unió una trabajadora social que había llegado junto con la policía. ¿Cuántos niños están bajo su supervisión? Preguntó. 4. 3 sobrinos y mi hijo. ¿Y su experiencia trabajando con niños? Soy maestra en una escuela de arte. Pero no había tenido situaciones así. Entiendo. Necesitaremos hablar con la madre de estos niños, quien los dejó con usted. En ese momento la operación de rescate de Víctor llegó a su fin. Un rescatista experimentado llegó al niño y cuidadosamente lo bajó por la autoescalera. Víctor estaba asustado, pero físicamente no se lastimó. El médico de la ambulancia examinó al niño y confirmó que estaba bien. Pero la alegría por el desenlace favorable se vio empañada por una conversación seria con representantes de organismos estatales. Este es un caso aterrador. Es obvio que la supervisión es inadecuada. Pero trato de vigilar. Se justificaba Irene. Tengo un bebé, no puedo cada segundo. Entonces no debería haber asumido la responsabilidad de 3 niños activos, interrumpió el policía. ¿Dónde está la madre de los niños? Preguntó el policía.
Viene en camino. La llamé. ¿Y dónde estuvo todo este tiempo? Irene vaciló. Contar sobre el periodo de prueba con el pretendiente potencial era incómodo. Tenía asuntos en la ciudad. ¿Qué asuntos son más importantes que la seguridad de sus propios hijos? Preguntó duramente el policía. En ese momento llegó un taxi a la granja, del cual salió una Silvia pálida y despeinada. En el auto quedaron un hombre mayor y el taxista. Corrió hacia los niños, sin prestar atención a la presencia de funcionarios oficiales. «Víctor. Mi niño», gritaba, tomando a su hijo en brazos. «¿Qué te pasó? ¿Estás vivo?» «Mamita». Lloró Víctor, apretándose contra su madre. Tenía tanto miedo. ¿Usted es la madre de estos niños? Se dirigió a Silvia el policía. Sí, estos son mis hijos, respondió Silvia, sin soltar a Víctor. ¿Dónde estaba mientras su hijo de 5 años casi se mata? Silvia miró confundida a Irene, luego a los funcionarios oficiales. Se veía que no sabía qué responder. Yo tenía asuntos en la ciudad. ¿Qué asuntos? Personales, murmuró Silvia. ¿Los asuntos personales son más importantes que la vida de sus hijos? Preguntó duramente el policía. No, por supuesto. Solo, pensé que con mi hermana estarían seguros. Su hermana tiene un bebé y físicamente no puede proporcionar supervisión adecuada para 3 niños menores activos. Pero están bajo la supervisión de un adulto. Objetó Silvia. La supervisión bajo la cual los niños caen en peligro mortal no se puede llamar adecuada. El policía sacó papeles oficiales y comenzó a llenar un protocolo. En este momento el taxi en que había llegado Silvia se fue por el camino rural, dejando una nube de polvo. Nos vemos obligados a constatar el hecho de cumplimiento inadecuado de obligaciones parentales, dijo. Abandono de niños sin supervisión adecuada, creación de amenaza a su vida y salud. ¿Qué significa eso? Preguntó Silvia asustada. Significa que transmitiremos el material a los órganos de tutela hasta aclarar las circunstancias. No. Gritó Silvia. No pueden llevarse a mis hijos. Soy una buena madre. Una buena madre no deja a 3 niños menores con una persona ajena y no se va por asuntos personales, respondió severamente la trabajadora social. Los muchachos, escuchando la conversación de los adultos, comenzaron a llorar. No entendían completamente lo que pasaba, pero sentían que había ocurrido algo muy malo. Mamita, no queremos irnos a ningún lado, sollozaba Arturo. Seremos buenos, añadía Samuel. Irene miraba esta escena y sentía como todo se apretaba por dentro de culpa y desesperación. Había querido ayudar y al final puso a los niños bajo amenaza de ser quitados de la familia. Por ahora los niños se quedan con la madre, dijo el policía, pero bajo control de los órganos de tutela. Durante la semana realizaremos una verificación de las condiciones de vida y aclararemos todas las circunstancias. Le entregó a Silvia documentos oficiales. Y a usted, se dirigió a Irene, también tendrá que dar explicaciones escritas sobre cómo realizaba la supervisión de los niños. Cuando todos los funcionarios oficiales se fueron, Silvia se volvió hacia su hermana. Su cara estaba distorsionada por la furia y la desesperación. «Me arruinaste toda la vida», gritó Silvia, mirando a su hermana con odio. «Por tu culpa perdí la última oportunidad de ser feliz». Silvia trataba de cuidar a los niños, comenzó Irene. «Cuidar», chilló su hermana. «Casi los mandas al orfanato. ¿Por qué llamaste al servicio de rescate? ¿Por qué a la policía? Te las habrías arreglado de alguna manera. Víctor podría haberse matado», objetó Irene. ¿Y si hubiera caído desde 7 metros de altura? No se habría caído. Los niños son ágiles. Y ahora tengo en mis documentos una marca de comportamiento parental inadecuado. Silvia estaba histérica. Miguel Pedro lo vio todo.
Dijo que no quiere involucrarse con una familia problemática. Irene comenzó a entender la magnitud de lo ocurrido. El pretendiente potencial de Silvia había sido testigo de toda esta escena con la operación de rescate. ¿Él estaba aquí?, preguntó. Por supuesto que estaba. Sollozaba Silvia. Vino conmigo en el taxi. Dijo que quería ver en qué condiciones viven mis hijos. Y vio este circo. ¿Y qué dijo? Dijo que lo engañé. Que oculté que tengo niños problemáticos. Que no quiere asumir la responsabilidad de una familia que constantemente crea problemas. Y se fue en el taxi de vuelta a su casa. ¿Viste que el auto se fue? Silvia casi gritaba de desesperación. Silvia, si él se negó por un caso así. Cállate, interrumpió su hermana. Tú no entiendes. Era mi última oportunidad. ¿Quién más me aceptará con 3 niños? ¿Quién querrá mantenerlos, educarlos? Irene miraba a su hermana llorando y entendía su desesperación. Realmente, encontrar un hombre dispuesto a asumir la responsabilidad de 3 niños ajenos era muy difícil. Todo por tu culpa, continuaba acusando Silvia. Si hubieras vigilado normalmente a los niños, nada habría pasado. No podía vigilar simultáneamente a 4 niños. Se justificaba Irene. Tengo un bebé. Entonces, ¿para qué aceptaste? Debiste haberle dicho inmediatamente a mamá que no podrías. Mamá dijo que vendrías en 2 días. ¿Y qué habría pasado con los muchachos? Los habrían dejado solos. No habría pasado nada. Arturo ya es grande, habría cuidado a los menores. Irene entendió que explicar algo era inútil. Silvia estaba furiosa y buscaba un culpable de todo lo ocurrido. Y ese culpable, en su opinión, era Irene. Recoge tus cosas y vete, ordenó Silvia. No quiero verte más. Silvia. Basta. Destruiste mi vida. Y la vida de mis hijos. Ahora estarán registrados en los órganos de tutela como problemáticos. Los muchachos estaban parados al lado y escuchaban esta conversación. Se veía que no entendían todos los detalles, pero sentían culpa por lo ocurrido. Mamá, no nos portaremos mal más, dijo silenciosamente Arturo. Obedeceremos, añadió Samuel. No volveré a trepar alto, prometió Víctor. Pero Silvia estaba demasiado alterada para escucharlos. Toda su ira estaba dirigida a Irene. Vete, repitió. Y no vuelvas más. No quiero conocerte. Irene se fue silenciosamente a la casa a recoger las cosas. En el pecho había una pesadez por la injusticia de las acusaciones. Realmente había tratado de cuidar a los niños, pero se encontró en una situación con la que no podía lidiar sola. Mientras metía las cosas del bebé en la bolsa, Diego despertó y lloró. El pequeño sentía la tensión y ansiedad de su madre. Irene tomó a su hijo en brazos y él gradualmente se calmó, apretándose contra el cuerpo familiar. Perdón, querido, le susurraba. Perdón por meterte en esta historia. Por la ventana se escuchaban las voces de Silvia y los muchachos. Su hermana trataba de explicar a los niños lo que había pasado, pero lo hacía de manera brusca y acusatoria. Claramente le echaba toda la culpa a Irene, diciendo que la tía los había cuidado mal. Irene entendió que las relaciones con su hermana estaban destruidas definitivamente. Demasiado se había dicho, demasiado profundas fueron las heridas infligidas. Silvia nunca le perdonaría la vida arruinada, y ella misma no podría olvidar las acusaciones injustas. Recogiendo las cosas, Irene llamó un taxi y se puso a esperar. Los muchachos corrieron hacia ella para despedirse. «Tía Irene, ¿estás enojada con nosotros?», preguntó Arturo con lágrimas en los ojos. «No, mi sol, no estoy enojada», respondió suavemente, abrazando a su sobrino. «Ustedes son solo niños. No tienen la culpa. Y mamá dijo que por nosotros te peleaste con la policía,
sollozaba Samuel. No me peleé. Quería salvarlos, ¿entienden? Cuando Víctor estaba en el techo, me asusté de que se cayera. Y ya no vamos a trepar, prometió Víctor. De verdad. Irene abrazó una vez más a los tres sobrinos, entendiendo que podrían no verlos por mucho tiempo. Los niños también sentían que estaba pasando algo malo. Sean buenos, les dijo. Obedezcan a mamá. Y cuídense unos a otros. Llegó el taxi, e Irene, cargando a Diego en brazos, se subió al auto. No miró atrás cuando el automóvil arrancó. Atrás quedaron los gritos de Silvia, el llanto de los niños y sus relaciones familiares frustradas y destruidas. En el camino a casa pensaba en cómo todo había cambiado tan rápido. Hace apenas una semana se consideraba parte de una familia unida, dispuesta a ayudar a los parientes en momentos difíciles. Y ahora se había convertido en la que lo arruinó todo. Diego se sentaba tranquilo en el asiento infantil, ocasionalmente haciendo ruiditos y mirando los paisajes por la ventana. Esta era su verdadera familia. Su hijo, que necesitaba su protección. Su esposo, que pronto regresaría del turno. Lo demás resultó ser una ilusión. El apartamento nativo la recibió con silencio y paz. Irene recorrió las habitaciones, disfrutando del ambiente familiar. Aquí era su lugar, aquí todo era predecible y seguro. Lo primero que hizo fue bañar a Diego y alimentarlo. El pequeño claramente se alegraba de regresar a casa, sonreía, jugaba con sus juguetes favoritos, se sentaba tranquilo en su cuna. El cambio de ambiente y la tensión constante de los últimos días lo habían afectado y ahora recuperaba la tranquilidad perdida. Por la noche, cuando Diego se durmió, Irene se sentó en el sillón con una taza de té. El teléfono permanecía en silencio, ni su madre ni su hermana trataron de contactarla. Aparentemente, el conflicto se consideraba agotado y ella era la parte culpable. El dolor de las acusaciones injustas era agudo. Irene repasaba en su mente los eventos de los últimos días, analizaba sus acciones. ¿Podría haber actuado de manera diferente? ¿Valía la pena haber aceptado esta aventura? Pero gradualmente el dolor se convirtió en comprensión. Había hecho todo lo que pudo en esa situación. Llamó al servicio de rescate cuando la vida del niño estaba en peligro mortal. Trató de proteger a los niños de lesiones. Y el hecho de que los parientes la acusaran de planes arruinados hablaba más de sus prioridades que de sus errores. Cerca de las 10 de la noche sonó el teléfono. En la pantalla apareció el número de su madre. Irene dudó si responder o no. Finalmente decidió aclarar que diría Esperanza. Irene. La voz de su madre sonaba indignada. ¿Qué has hecho? Silvia me contó todo. Buenas noches, mamá, respondió tranquilamente Irene. ¿Cómo pudiste llamar a la policía? Continuó gritando su madre. Ahora todo el pueblo sabe que tenemos niños sin supervisión. Los vecinos murmuran. Mamá, Víctor estaba a 7 metros de altura. Podría haberse matado. No se habría matado. Los niños trepan por todas partes. Y tú armaste pánico en todo el pueblo. Esperanza estaba furiosa. Y la vida de Silvita ahora está arruinada. Tal vez ese hombre simplemente no le convenía, si se negó por un caso así. Ah, aún das consejos. Se enfureció su madre. Te haces la inteligente. ¿Y sabes que el tío Nicolás ahora no me habla? ¿Por qué? Porque todo el pueblo está discutiendo cómo en Lo Serrano los nietos trepan por los techos y los adultos los abandonan. Viene la policía. Dice que no quiere involucrarse con una familia así. Irene entendió que la historia se repetía. Su madre también tenía planes románticos que se arruinaron debido al incidente con los niños. Mamá, tú misma te fuiste, dejando a los niños. ¿Y qué tiene de malo? Se indignó Esperanza. Yo también tengo derecho a una vida personal. Vivo sola hace 5 años.
Y tú viniste y lo arruinaste todo. Trataba de proteger a los niños de lesiones. Proteger. Resopló su madre. Casi los mandas al orfanato. Ahora los órganos de tutela vigilan a Silvia. Es temporal. Si demuestra que puede proporcionar seguridad a los niños. Aún defiendes a esos órganos. Gritó Esperanza. Contra tu propia familia. Mamá, defiendo a los niños. Podrían haber muerto. Eres simplemente una alarmista. Declaró su madre. Por tus nervios toda la familia sufrió. Y ya no quiero hablar contigo. La comunicación se cortó. Irene siguió mirando el teléfono por un tiempo, asimilando lo escuchado. Resultaba que su madre también la culpaba de todo lo ocurrido. Nadie quería reconocer su propia responsabilidad por la situación creada. Al día siguiente trató de poner en orden sus pensamientos y entender qué estaba pasando con su vida. Una llamada de Gregorio ayudó a ver la situación desde afuera. ¿Cómo están las cosas, amor?, preguntó su esposo, apareciendo en la pantalla de videollamada. ¿Cómo fue el viaje a casa de tu madre? Irene le contó toda la historia, desde la partida inesperada de su madre hasta el conflicto final con los parientes. Gregorio escuchó en silencio, y por su cara se veía cómo se enojaba. Sabía que algo así podía pasar, dijo finalmente. Tu familia siempre usó tu bondad. Pero pensé que me amaban. Te aman, acordó Gregorio. Pero a su manera. Mientras eres conveniente y haces todo como ellos necesitan. Y ahora me volví inconveniente. Ahora empezaste a pensar en la seguridad de los niños en lugar de cerrar los ojos a las situaciones peligrosas. En la pantalla apareció la cara de Diego. Irene giró la cámara hacia su hijo. El pequeño hacía ruiditos alegremente, viendo a papá, estiraba las manitas hacia la pantalla. Hola, hijito. Decía cariñosamente Gregorio. ¿Cómo estás? ¿Extrañaste a papá? Diego respondía con gorjeos satisfechos, como contándole a su padre sobre sus aventuras. ¿Sabes qué?, dijo Gregorio, dirigiéndose a su esposa, tal vez esto sea para mejor. Ahora tendremos una vida tranquila sin dramas familiares constantes. ¿Tú crees? Estoy seguro. Crearemos nuestra propia atmósfera para Diego. Sin gritos, acusaciones y transferencia de responsabilidades. ¿Y si recapacitan y quieren reconciliarse? Veremos. Pero si nos reconciliamos, será en otras condiciones. No más sacrificios de tu parte por su conveniencia. Después de la conversación con su esposo, Irene sintió alivio. Gregorio tenía razón, tal vez esta ruptura dolorosa la liberaría de falsas obligaciones hacia los parientes. Los siguientes días pasaron restaurando el ritmo normal de vida. Irene se ocupó de Diego, puso orden en el apartamento. Sin las llamadas constantes de parientes y la necesidad de resolver sus problemas, la vida se volvió notablemente más tranquila. El pequeño rápidamente olvidó los estrés de la última semana y regresó a su rutina habitual. Se desarrollaba, cada día alegrando a mamá con nuevos logros, ya sea un nuevo sonido, ya sea gatear en 4 patas. Irene entendió que durante el tiempo de cuidar a los sobrinos había perdido algunos momentos importantes en el desarrollo de su propio hijo. Diego necesitaba su atención completa, no la distribución del cuidado entre 4 niños. Unos días después llamó su amiga Alicia. Irene, ¿cómo estás?, preguntó. Escuché que fuiste a casa de tu madre con Dieguito. Fui, respondió brevemente Irene. ¿Y cómo? ¿Descansaron? Irene le contó a su amiga sobre sus aventuras en el pueblo. Alicia escuchaba con creciente indignación. Irene, eres una santa, exclamó. Yo no habría soportado eso. ¿Cómo pudieron ponerte en esa responsabilidad con un bebé? Ya no importa, dijo tranquilamente Irene. ¿Cómo que no importa? Te culparon de todo, aunque estabas salvando a los niños.
Lo importante es que todos están vivos y sanos. Y las relaciones se ve que no eran tan cercanas como pensaba. ¿Sabes qué? Dijo Alicia decididamente, olvídate de ellos. Tienes tu propia familia, tus propias preocupaciones. Mejor ven el fin de semana con Dieguito a nuestra casa. Los niños jugarán y nosotras hablaremos normalmente. La propuesta era tentadora. Alicia realmente tenía una familia unida, donde reinaban la comprensión y el apoyo mutuo. Comunicarse con esa gente era mucho más agradable que los dramas familiares constantes. Definitivamente iré, prometió Irene. El fin de semana fue a casa de su amiga. Diego se sentaba en brazos de mamá, las mujeres discutían las alegrías y dificultades maternas. ¿Y sabes lo que más me impactó de tu historia? Dijo Alicia. Que nadie pensó en ti. Tu madre se fue a divertirse, tu hermana arregla su vida personal, y tú debes salvar a todos. Yo misma acepté, objetó Irene. Porque eres buena. Pero la bondad no debe ser en detrimento de tu propia familia. Yo también pienso así. Ahora. Y piensas correctamente. Dieguito tiene una mamá y un papá que lo aman. Eso es suficiente para una infancia feliz. Por la noche, regresando a casa, Irene bañaba a su hijo y lo acostaba. Diego estaba contento y tranquilo, el día de visita con amigos de la familia le había hecho bien. Había visto otro modelo de relaciones familiares, basado en amor y respeto. Así será con nosotros, susurraba Irene, besando a su hijo en la frente. Tranquilo, pacífico, con amor. 2 semanas después regresó Gregorio. Su regreso se convirtió en una verdadera fiesta para la familia. Diego reconoció a su padre y se estiraba alegremente hacia él con las manitas. Por la noche, cuando el pequeño se durmió, los esposos conversaron largo tiempo en la cocina. He tomado una decisión, dijo Gregorio. Me conseguiré trabajo en la ciudad. Basta de viajes. Quiero ver cómo crece mi hijo, quiero estar cerca de ti cada día. Irene abrazó a su esposo, sintiendo cómo en el alma se hacía cálido y tranquilo. Su pequeña familia finalmente sería completa y unida. ¿Y el salario? ¿Será menor?, preguntó prácticamente. ¿Y qué? Pagaremos la hipoteca un poco más tiempo. Pero estaré en casa cada noche. ¿Y tus parientes?, preguntó Irene. ¿No han llamado? Mamá llamó una vez. Dijo todo lo que pensaba, respondió Gregorio. Nadie más molestó. ¿Y sabes qué? Hasta me gusta. Entiendo, asintió Irene. En estos días he pensado mucho sobre las relaciones familiares. Sobre lo que significa ser personas cercanas. ¿Y a qué conclusiones llegaste? Que el parentesco de sangre no siempre significa cercanía espiritual. La verdadera familia son esas personas que apoyan, entienden, están dispuestas a ayudar no por beneficio, sino simplemente porque aman. Palabras de oro, acordó Gregorio. ¿Y si recapacitan y quieren reconciliarse? Veremos, respondió tranquilamente Irene. Pero si nos reconciliamos, las relaciones ya serán diferentes. Ya no seré la hija y hermana conveniente que todo lo entiende y con todo está de acuerdo. Y yo te apoyaré en eso, prometió su esposo. Creamos una buena familia, y sus intereses son lo principal para nosotros. Pasó un mes desde esos eventos dramáticos. Gregorio consiguió trabajo nuevo en la ciudad. Su vida adquirió mesura y estabilidad. Diego crecía y se desarrollaba en una atmósfera de calma y amor. Cada noche su padre estaba en casa, cada fin de semana la familia pasaba tiempo junta. Ningunas llamadas urgentes de parientes, ningunas peticiones de ayudar urgentemente con niños ajenos. A veces Irene recibía noticias de los parientes a través de conocidos comunes. Esperanza se reconcilió con el tío Nicolás, pero sus relaciones se desarrollaban difícilmente, él resultó ser una persona exigente y tacaña. Silvia continuaba buscando esposo,
pero después de la historia con los órganos de tutela se encontraban pocos candidatos. Irene no se alegraba maliciosamente, pero tampoco se apresuraba a restaurar las relaciones. Había aprendido a vivir para sí misma y sus seres queridos, sin gastar fuerzas del alma en quienes no valoraban sus esfuerzos. Una noche, cuando la familia cenaba, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el número de Silvia. Irene dudó si responder o no. Contesta, aconsejó Gregorio. Veamos qué quiere. Aló, dijo cautelosamente Irene. Irene, soy yo, la voz de Silvia sonaba cansada y culpable. No cuelgues, por favor. Te escucho. Yo, quería disculparme. Por esas palabras que te dije. Estuve mal. Irene guardó silencio, no sabiendo qué responder. ¿Entiendes? Continuó Silvia, este mes me mostró mucho. Los órganos de tutela realmente verificaron nuestras condiciones de vida. Y la trabajadora social me explicó que actuaste correctamente al llamar al servicio de rescate. Entiendo, respondió brevemente Irene. Dijo que si Víctor hubiera caído desde esa altura, las consecuencias habrían sido catastróficas. Y yo te culpaba por haberlos llamado. Silvia, no guardo rencor, dijo Irene. Estabas alterada por los planes frustrados. Sí, pero eso no es justificación. Te arriesgaste a ti misma y a tu hijo, ayudando a mis niños. Y yo te pagué con acusaciones. ¿Cómo están los niños? Cambió el tema Irene. Normalmente. Se volvieron más cuidadosos. Arturo ahora vigila estrictamente que los menores no trepen alto. Y Víctor en general evita los árboles. Eso está bien. Irene, ¿y puedo venir? ¿Hablar normalmente? Los niños preguntan por ti, quieren verte. Irene miró a su esposo. Gregorio se encogió de hombros, como diciendo, decide tú. Ven, aceptó Irene. Pero te advierto de una vez, ya no voy a cuidar niños en situaciones de emergencia. Entiendo. Y no te pediré. El siguiente fin de semana Silvia vino con los muchachos. Los sobrinos se lanzaron alegremente hacia la tía, se disculparon por su comportamiento, prometieron no hacer más travesuras. Se veía que lo ocurrido les había enseñado mucho. Tía Irene, ¿podemos ver a Diego? Pidió Arturo. Por supuesto, solo silenciosamente, está durmiendo. Los muchachos pasaron en puntillas a la cuna y contemplaron con admiración al bebé durmiente. Sigue siendo tan pequeñito, susurraba Víctor. Y cuando crezca, jugaremos con él. Por supuesto, sonrió Irene. Pero eso aún no será pronto. Durante el almuerzo Silvia contó sobre su vida. Había conseguido trabajo permanente, alquilado un apartamento más grande, comenzado a hacer planes sin mirar a pretendientes potenciales. Entendí que necesito primero pararme sobre mis pies y después buscar esposo, confesó. Si no, resulta que corro de una dependencia a otra. Esa es la posición correcta, aprobó Irene. ¿Y con mamá no te comunicas? Preguntó Silvia. No. Ella me considera culpable de todo. Sí, a mí también me dice lo mismo. Pero ahora entiendo que ella estaba mal. No se podía dejar a los niños conmigo e irse ella. El encuentro transcurrió pacíficamente. Los niños jugaron en el patio bajo supervisión de los adultos, las mujeres conversaron pacíficamente. Pero se entendía que las relaciones de confianza anteriores ya no serían. Demasiado había cambiado. Cuando Silvia con los niños se fue, Gregorio abrazó a su esposa. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Normalmente, respondió Irene. Pero entendí que ahora para mí son simplemente parientes. No personas cercanas, sino precisamente parientes. Y eso está correcto. Cada uno debe tener límites. Pasó un año. La familia Flores vivía una vida mesurada y feliz. Irene criaba a su hijo,
Gregorio cada día por la noche estaba en casa. Diego crecía, caminaba solo, hablaba en su lenguaje infantil. A veces Silvia venía de visita con los niños, pero estas visitas eran raras y formales. Con su madre Irene nunca se reconcilió. Esperanza continuaba considerando a su hija culpable de los desórdenes familiares. Pero a Irene ya no la perturbaba. Había entendido una verdad importante: no vale la pena gastar fuerzas en relaciones que traen más dolor que alegría. Es mejor invertir en esas personas que valoran tu amor y cuidado. ¿Sabes en qué pienso?, dijo una noche Gregorio, observando cómo Diego jugaba con cubos. ¿En qué? En que creamos la familia correcta, sólida, donde cada uno está protegido y amado. Sí, acordó Irene. Y lo más importante, todos nos apoyamos mutuamente y no nos usamos. ¿Y recuerdas cómo te preocupabas por el conflicto con los parientes? Recuerdo. Entonces parecía que era una catástrofe. Y resultó ser una liberación. Irene miró a su esposo y sonrió. Realmente, esa ruptura dolorosa le había enseñado una verdad importante: no toda persona consanguínea es capaz de volverse cercana. La cercanía no es sangre, sino respeto mutuo, comprensión, disposición a apoyar en momentos difíciles. Su pequeña familia era precisamente así, cercana, unida, construida sobre amor y no sobre sentimiento de deber o costumbre. Y esto era el logro más valioso de su vida. Por la noche, acostando a Diego, Irene le contaba un cuento sobre un osito que encontró su verdadera familia. El pequeño escuchaba y se quedaba dormido con una sonrisa en los labios. Afuera ruidaba la lluvia primaveral, en algún lugar a lo lejos parpadeaban las luces de la gran ciudad. Y en su apartamento cálido y acogedor reinaban la paz y la tranquilidad. Aquí cada uno sabía que lo amaban y valoraban simplemente por existir. Aquí no era necesario demostrar su derecho a la felicidad o justificar sus decisiones. Esta era la verdadera familia, un lugar donde puedes ser tú mismo, donde te entenderán y apoyarán, donde no es necesario temer el juicio o los reproches. E Irene estaba infinitamente agradecida al destino por haberle enseñado a distinguir la verdadera cercanía del parentesco formal.